Buenas tardes. Bueno, realmente le agradezco al colegio que me dé la posibilidad de poder ponerme en contacto con los colegas y poder difundir esta normativa. Que digamos que si una normativa que está escrita y está ahí y a mí no se aplica, no sirve para nada. O sea que esto va a funcionar en la medida que todos trabajemos en el tema. Lógicamente que desde la provincia, digamos, si bien está el deber de fiscalizar que se cumpla la normativa, hay otros actores también, que son los gremios, por ejemplo, que tienen que bregar para que esto se cumpla, para que la gente que trabaja en las instalaciones esté, digamos, trabaje segura. Las empresas que entienden que esto es un problema y que ya tenemos lamentables consecuencias en la región, también es un impacto económico muy grande para las empresas, si esto no, digamos, si llega a haber un evento de este tipo. Bueno, y todos los colegas que trabajan en el tema, digamos, para que esto se lleve adelante. Por eso que es importante que conozcan de qué se trata. Les voy a hacer un poco la historia, cómo comienza, cómo cuál es el origen de esta normativa, cómo se fue trabajando. Y después vamos a entrar específicamente en el tema, digamos, del problema de explosiones de polvo y de la normativa que hemos consensuado con distintos actores, como les decía, los gremios, las empresas, cámaras empresarias y el Estado. Cualquier pregunta que tengan durante la charla, no se la queden para el final, porque por ahí la pasamos y podemos aclarar algunos puntos. Bien, como ustedes saben, en la zona hemos tenido acontecimientos muy importantes de este tipo. Eventos, por ejemplo, en el año 2001, el primero grande que hubo fue la instalación de Toefer en Puerto San Martín. Esta es una foto de Toefer de una celda de grandes dimensiones. Este es el túnel donde va la cinta. Acá arriba había un piso de hormigón de 30 centímetros con hierro, hormigón armado, y no está más. Aquí abajo hubo una explosión que levantó ese túnel, no solamente ahí, sino que corrió por todas las galerías que conectan las instalaciones. No solo rompió el túnel, sino que destrozó la celda, y afortunadamente era la hora del almuerzo, no había gente trabajando, había solo un par de personas. Si no hubiera sido una tragedia terrible. Al año siguiente, en 2002, en Aca San Lorenzo, esto es una parte, digamos, la descarga de vagones, fíjense, no quedó nada. Aquí los destrozos fueron más grandes todavía. Anteriormente en Rosario, hubo en los silos de Genaro García, en el año 80 y pico, hubo muertos, hubo destrozos. Bueno, en Bahía Blanca, la terminal de Uruguay, en Bahía Blanca, también en los años 80. Y esas son las que conocemos, las más grandes, porque hay un montón de otras explosiones más pequeñas, acopios, que digamos, no ha habido mayores daños ni mayores consecuencias personales, pero que ocurren. Y la última grande que tuvimos acá fue en Cofco, en Puerto San Martín. Todavía la planta está en proceso de reconstrucción. Pero no solo, como les decía, ocurren en las grandes instalaciones, sino que, fíjense, simplemente leyendo los diarios, porque acá no tenemos un sistema de estadísticas como en otros países. En Los Urgentes, provincia de Córdoba, en el año 2018, en marzo, explotó una noria, también. En General Arenales, también en 2018, marzo, fíjense, una explosión también, con un muerto. Y la última fue AFA en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 25 de julio de este año. Hubo una gran explosión, no hubo digamos, consecuencias personales, pero fue una explosión bastante importante. Entonces, quiere decir que estamos en un problema que muchos, digamos, no conocen de este tema, de la explosión de polvo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos.
la conciencia que tiene la gente que trabaja con esto. Fíjense, en Estados Unidos, ellos sí han hecho estadísticas. En el año 77, este es el número de explosiones que hubo. El color azul, 21. Hubo 84 heridos y 65 muertos en el año 77. Y así, fíjense, hasta el año 2001. Y acá hay regulaciones que comenzaron a implementarse, el FPA 61, bueno, varias. Del 95 a la fecha, al 2014, perdón, en Estados Unidos hay un promedio de casi 10 explosiones por año. Más de 10 acá baja 10 explosiones por año. Fíjense la cantidad de eventos que ocurren. Los granos implicados en las explosiones. Esto es importante porque en nuestra zona creció, digamos, el tema del maíz. La mitad de las explosiones, esto es toda estadística de Estados Unidos, registradas son con maíz, que es uno de los granos con más susceptibilidad del polvo de maíz a sufrir explosiones. O sea, que haya una, por la granometría que tiene, por la energía de activación y la potencia que tiene el maíz para generar una explosión. Bueno, como les decía, ustedes saben, estos son datos de la Bolsa de Comercio, cada vez mayor el volumen que acá se maneja de granos en la provincia. Estos datos de 2016, 40 millones de toneladas de poroto de soja. Entonces son cantidades importantes que se mueven en nuestra región, en acopios, en las instalaciones portuarias. El 2017 fue récord el ingreso de maíz al Gran Rosario, 17 millones de toneladas. Y si ustedes ven el gráfico anterior, que produce el 50% de las explosiones, bueno, en COFCO estaban trabajando maíz. Bien, un poco cómo es la historia de cómo nace esta normativa. Nosotros estábamos trabajando con en una comisión, hacíamos reuniones tripartitas con los complejos portuarios, donde intervenía el sindicato aceitero, estaban las cámaras empresarias y la provincia. Luego de que ocurre esta explosión en el 2017, en diciembre, fue el 27 de diciembre, en COFCO, nosotros estábamos trabajando con la comisión, con estas reuniones tripartitas. En marzo, desde la Dirección de Salud y Seguridad, en nuestras reuniones se propone constituir una comisión técnica justamente para estudiar una normativa para abordar este tema. Ahí arranca, digamos, el trabajo, marzo de 2018. Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 se crea una comisión técnica justamente para tratar una normativa para la prevención y mitigación de explosiones de polvo. Y en esa participaron los sindicatos obreros y empleados aceiteros de San Lorenzo, la Unión de Residores de Granos de la República Argentina, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, Asociación de Cooperativas Argentinas, Agricultores Federal Argentino, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, la Sociedad Gremial de Copiadores y la Dirección de Salud y Seguridad del Trabajo. En esa comisión se empezó a discutir. Desde la dirección armamos un esquema de temas propuestos, digamos, sobre cómo se debería abordar y qué debería contener la normativa. Y tuvimos un año de discusiones para ver lo que se podía implementar. En algunas cosas hubo acuerdos rápidamente y en otras tuvimos que trabajarlo un poco más. Incluso al final tuvimos que recurrir al Departamento de Asistencia Técnica de la provincia, el DAT, y a IRAN, porque llegó un punto que, ya más adelante les voy a contar, había que certificar equipos o paneles de venteo de explosiones, y bueno, todos decían, pero tenemos que importarlo.
y que son los únicos que están certificados. Y los costos, bueno, entonces ahí empezó, pero acá lo podemos hacer. Así que bueno, puede ser un trabajo que tuvimos que realizar. Bien, ya metiéndonos más en el tema, digamos, de las características de una explosión de polvo. Por ahí algunos colegas ya son viejos en experiencia, no quiero decir en edad, y conocen el tema. Pero hay también grupos de otra gente por ahí. Allá veo un par de estudiantes que me han consultado. Y otras personas quizá no están, digamos, familiarizados o conocen los aspectos puntuales de cómo es, por qué se produce una explosión de polvo. Entonces vamos a arrancar de lo básico. Las explosiones de polvo son originadas por polvos combustibles que están dispersos en el aire. Imagínense pequeñas partículas en el aire como si fuera un gas. Comienza con la explosión primaria, esa no es la más importante, donde hay la concentración en el aire justa para que, digamos, mezcla aire, polvo y la energía de activación que se necesita para que eso tenga una ignición. Ahí comienza una explosión primaria. Pero ¿qué pasa después? En las instalaciones donde hay manejo de cereales, hay polvo por todos lados. En los túneles, en las galerías. Entonces, esa explosión primaria, ¿qué hace? Hay una onda de presión que levanta el polvo depositado y atrás viene la onda de calor que la prende. Y la explosión, cuando se escuchan estas explosiones, es una detonación larga, un brum, porque va corriendo por todos lados. Las viejas instalaciones tienen todas las galerías conectadas, de todos los ciclos y de todas las celdas, a un conector y a un elevador que lo manda al puerto. Entonces, operativamente es bárbaro. Pero ¿qué pasa? Para el tema de explosiones de polvo, justo le creamos todo el camino para que esa explosión corra por todos lados y destruya todo lo que encuentra. Entonces, tengan en cuenta también que la explosión primaria puede ser debido a otro factor. No solo al que haya polvo en el ambiente. La explosión primaria puede ser, revienta, no sé, un tubo, una manguera y un soplete con ese etilénico que estamos trabajando en un sector. Revienta eso, levanta polvo del ambiente y arranca. Por eso hay que tener mucho cuidado con los trabajos supercalientes y otro tipo. O hay una fuente de ignición en un punto y un día se levanta una tormenta. Se abre la puerta que entra a una galería, un túnel, y entra una corriente de viento, levanta el polvo, tenemos una fuente de ignición, tenemos la explosión. Entonces, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. No solo la explosión primaria es debida a polvo en suspensión. La velocidad de reacción en un polvo es menor que en líquidos y gases, pero la energía generada es muchísimo mayor. Para que haya una explosión de polvo, hay 5 cosas que tienen que ocurrir. Tiene que haber polvo combustible en suspensión, dentro del rango explosivo, límite inferior de explosividad, depende del tipo de polvo, es entre 30 y 60 gramos por metro cúbico, y el límite superior de explosividad va de 2 a 6 kilos por metro cúbico. Polvo disperso en el aire. Tamaño de partícula, menor de 0,4 milímetros, bueno, en la normativa dice menor de 1500 micrones. Fuente de ignición, que ya vamos a ver, de distintos tipos. Tenemos por puntos calientes, trabajos en caliente, energía, como electricidad estática, un rayo, un recalentamiento, un rodamiento, un rozamiento de una banda. Hay muchos puntos de ignición. Equipamiento eléctrico, motores, lámparas. Y también, para que esto ocurra, digamos, que haya una explosión de polvo, debe ocurrir dentro de un espacio confinado. ¿Por qué? Ustedes han visto, por ejemplo, un cartucho de una escopeta o una bala de un revólver. Si ustedes la vacían sobre el escritorio acá y la encienden,
¿qué va a hacer la pólvora? Fuego. Un fogonazo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa dentro del cañón del arma? Que está en un espacio confinado. Se comprime. Levanta una presión tal que expulsa la bala cientos de metros. Es lo que ocurre aquí. Si no hay espacio confinado no va a haber el aumento de presión y que va a romper todo. Sino que, digamos, si se ocurre al aire libre, va a haber un fogonazo. Pero ha ocurrido, digamos, deflagraciones o combustión de polvo en espacios abiertos. ¿Y qué le ha generado eso? Bueno, quemaduras importantes a las personas que están alrededor, porque es un polvo combustible. No va a generar una onda de presión, pero sí una onda de calor que te va a quemar. Bien. Si tienen alguna pregunta o duda hasta acá. Vamos bien. Bueno. Entonces, si nosotros pensamos un poco ahora, viendo las características de una explosión de polvo, tenemos que empezar a ver qué medidas preventivas tenemos que tomar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Limpieza. Bueno, es un punto. Si no hay polvo, no hay explosión. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Eliminar los puntos calientes, las fuentes de ignición. Que las instalaciones no se comuniquen todas entre sí. Muy bien, también, porque así reducimos la magnitud. ¿Podemos quitar el aire para que no entre dentro del rango explosivo? Sí, es difícil sacar el aire. Ojo, en algunos procesos, no en este tipo de industria, se inertizan equipos para que no haya con nitrógeno, o CO2. Pero no es el caso. El oxígeno acá va a estar siempre. El polvo va a estar, porque en algunos lados se puede limpiar o aspirar, pero en otros no. En otros va a estar siempre. Cuando ustedes vacían cereal en un silo, cuando cae el cereal, si está, porque siempre tiene polvo, ahí va a haber una nube. Dentro de un elevador de Castigliones vamos a tener polvo. Dentro de un ciclón y un filtro de mangas de aspiración va a haber polvo. Entonces ahí no lo podemos sacar. Entonces ahí sobre qué tenemos que trabajar. Puntos calientes. Sobre la fuente de ignición. Eso es un punto. Primero, vamos a tener medidas que son organizativas, ya vamos a comentar, que son, digamos, por ejemplo, limpieza. Tener un programa de limpieza para tener la menor cantidad de polvo posible. Primer punto. Programas de mantenimiento de equipos de instalaciones para que no existan puntos de ignición o puntos calientes. Pero si llega a ocurrir una explosión, porque puede ocurrir en algún momento, ¿qué tenemos que tener también? Sistemas que minimicen las consecuencias. Fusible, digo, que exploten. Bueno, sí, paneles de venteo, hay muchos sistemas. Lo más sencillo es aliviar las presiones hacia lugares seguros, que no haya gente, ni equipos, ni instalaciones. ¿Cómo? Hacia arriba. No, puede ser hacia el costado también. Pero depende en qué áreas. Hay muchos métodos, o sea, tenemos paneles de venteo. Si tenemos, por ejemplo, un elevador en un foso y tenemos que aliviar al foso, pues ahí se nos complica. Podemos aliviar el foso, pero tenemos que poner una restallama para que se alivie solo la presión y no salga, digamos, la onda de calor para que no haga ignición al polvo. Y después, como decían por allá, en la normativa, que vamos a ver al final, tenemos las nuevas instalaciones, donde digamos, según este decreto, para hacer una nueva instalación hay una serie de requisitos que tener en cuenta. Ahí eso va a ir cuando la presenten el medio ambiente, el impacto ambiental y vean si cumple la normativa. Una de las normativas que van a mirar es esta. Esa es a las instalaciones que se hagan de acá hacia adelante. Bien, algunas características de los granos, del polvo de granos que manejamos. Fíjense
el límite explosivo menor, la concentración mínima explosiva. Por ejemplo, para el caso del maíz son 45 gramos por metro cúbico. Para la soja, 35 y para el trigo, 55. Energía mínima de ignición, en Joule, eso también se mide, porque de todos estos valores, después hay que hacer el diseño de los paneles de venteo y del equipamiento eléctrico. La temperatura mínima de ignición, que es en la nube de polvo, el maíz tiene 400 grados y en el polvo asentado son 250. La presión máxima explosiva que alcanza el maíz, 95 SI, y la tasa máxima de presurización, esta es la velocidad a la cual aumenta la presión, 6.000 SI por segundo. Todos estos valores van a servir para el cálculo de los paneles de venteo. A mayor tasa de presurización y mayor presión explosiva máxima, vamos a tener que tener mayores cantidades de paneles y más grandes. Porque se tiene que aliviar rápidamente esa presión. Todos estos datos, ya hay laboratorios que lo han hecho y están tabulados. No hay que ponerse a hacer los ensayos, porque esto ¿cómo se hace? Hay dos métodos. Uno es un recipiente de 1 metro cúbico y otro una esfera de 20 litros, donde se pone el polvo y se hace la ignición. Y se miden las presiones y el aumento de presión en el tiempo. Y se van variando las cantidades, bueno, y se sacan varios datos, no solamente las presiones máximas y la velocidad. Pero eso ya está todo hecho en laboratorios que hace muchos años están trabajando en esto. Estos datos están disponibles, no hay problema. Como también los métodos de cálculo, según el FPA, y hay otras normas europeas para hacer los cálculos, por ejemplo, de los paneles de venteo, etc. Bien, entrando ahora a lo que es el protocolo de prevención, esto es un decreto, el 1149, que en el anexo 1 tiene este protocolo. Este decreto fue firmado por el gobernador Lichi el 24 de mayo de este año. O sea que a partir del 24 de mayo del 2019 entró en vigencia. Yo les anoté los plazos, ahora vamos a ver, de que cuando ya deberían estar implementados cada una de las medidas. Porque acá hubo que considerar plazos para que las empresas se adecúen a lo que pide la normativa. Hay cosas que son fáciles de implementar y otras cosas que requieren más tiempo. Bien, en esta normativa, en este protocolo, el alcance, como ustedes ven, o sea, es para establecer medidas de control y mitigación y prevenir, ¿no es cierto?, explosiones de polvo, manipulando cereales, oleaginosas, productos sólidos, en plantas de acopio, de acondicionamiento, procesamiento y terminales portuarios, donde se mueven granos y oleaginos. Hay un vocabulario, donde comienza el decreto, en la página del colegio, no sé si lo vieron, está el decreto, lo pueden bajar, de la provincia también. El vocabulario habla, primero define lo que es un polo combustible, y hace la excepción de los granos, ¿no es cierto? El polo combustible dice acá que debe ser menor a 500 micras, 500 micrones. También habla de sectores críticos en los que esta normativa se debe aplicar. ¿Cuáles son los sectores críticos? Los equipos e instalaciones críticas. Y se definen también lo que son torres abiertas y torres cerradas. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque una de las características para que haya una explosión de polvo requiere un espacio confinado. Bueno, eso es una también de las cosas que pide la norma en las nuevas instalaciones. Que no se hagan túneles ni galerías cerradas, o sea, que se haga, digamos, si hay una galería que sea abierta, donde pueda haber una libre expansión en el caso de una deflagración de polvo. Recomendaciones, digamos, acá dentro de la normativa está lo que es recomendación y lo que es obligatorio. Hay alguna cosa que se recomienda tal cosa, pero eso no es obligatorio hacerlo. Ahora donde dice hay que hacer tal cosa, cuando se fiscalice eso, tiene que estar hecho según la normativa.
Certificación de equipos, también que se aclara bien este tema. También se aclara lo que es un permiso de trabajo en caliente. Y acá hay un punto que es mercadería conforme, en el almacenamiento. O sea, muchas de estas cosas comienzan cuando se almacenan los granos que vienen, ¿no es cierto?, del campo o de otros acopios, donde hay que observar el grado de humedad para cada uno de los granos. El más exigente creo que es el girasol, que no puede superar el 11% de humedad. El más permisivo creo que es el maíz, con un 15, 14,5, el trigo con un 15, no me acuerdo, pero ahí anda. Otro de los puntos que dice la normativa es seco hasta ese límite de humedad, que no tenga cuerpos extraños, que no pertenezcan al grano, que sean ramas, hojas, otros granos en ese cereal que no es el que se está descargando, y insectos vivos, porque el insecto vivo trabaja sobre el grano y genera calor. Así que esto es un vocabulario que arranca la normativa. Después, el primer capítulo, que para implementar esto hay un plazo hasta diciembre de 2020, o sea, 18 meses a partir de la firma del decreto. Es un documento básico de provisión de explosión de polvo. ¿Qué es todo esto? Todos estos puntos que tiene, estos 9 puntos. Es un legajo técnico donde se hace un relevamiento de las instalaciones, los sectores críticos, todos los sectores de actividad, qué se maneja, qué hay dentro de la empresa, cuál es el proceso, etc. Todo lo que estás viendo acá. Consideraciones generales, habla del objeto, digamos, del documento. Descripción de la empresa y sector de actividad. Pero acá arranca, la descripción de los procesos y actividades, diagrama. Y acá arrancamos, polvo de cereales oleaginosos manipulados. Acá se pide que se individualicen cada una de las características que tiene cada grano. Lo que estuvimos viendo en la tablita, presión máxima, la constante K. La constante K se saca con las presiones máximas de aumento de presión y se la independiza del volumen, porque ese ensayo está hecho en un volumen de 1 metro cúbico o de 20 litros. Pero multiplicarlo por la raíz cúbica del volumen, se independiza del volumen. Entonces esa constante sirve para hacer un cálculo en cualquier equipo, independientemente del volumen que tenga. Entonces acá entran todas esas propiedades y esos valores que tiene cada tipo de polvo de cada grano o oleaginosa. Luego viene la evaluación de riesgo. Acá ya vamos a ver los sistemas utilizados para evaluar el riesgo son varios, o sea, no solamente se centró en uno, sino depende de la complejidad de las instalaciones, puede haber varios métodos de análisis. La clasificación de áreas se definió por una norma IRAM, IEC, este número, 60.079, sección 10.2. Esta es una norma del Comité Electrotécnico Internacional que IRAM la adoptó, digamos, así, la agarró y la puso IRAM IEC. Y la clasificación de zonas, digamos, justamente para luego, de acuerdo a la clasificación de zona, ver qué tipo de equipamiento eléctrico corresponde a esa zona, por las temperaturas de los equipos, por la aislación que deben tener, para no transmitir ante una eventual falla de un equipo, que no haya una onda calórica hacia el exterior en un ambiente que tiene polvo. Medidas adoptadas o adoptar para la protección contra explosiones. Planificación y realización de la medida de protección contra explosiones. Esto es el programa que la empresa va a tener que hacer para adecuarse a la normativa. Y por último, documentación complementaria, donde van a entrar planos, diagramas, certificaciones de equipos, etc. Esto, digamos, es un documento
básico para explosiones y debe estar hecho por un profesional con incumbencia en la materia. En análisis de riesgo de procesos. Bien. En el capítulo 2 están las medidas que son de más rápida implementación, que son las medidas organizativas. Como decía acá, tu nombre, Fernando, limpieza. Punto caliente. Punto caliente. Bueno, me equivoqué. Alguien me dijo limpieza. Bueno. Bueno. Pero ya va a venir punto caliente. Oscar, cuando hablabas de los plazos, ¿son tanto para empresas nuevas como para empresas? Para la empresa nueva, la que se instala, tiene que cumplir todo, de ahora. O sea, la tiene que armar con esto. Si no, si se lo arma con lo viejo, sigue el plazo que es cortito. ¿Viste? La nueva tiene que adecuarse a todo. Más, esto más, algunas otras cosas que están al final. Bueno, o sea que para la nueva hay que ir pensando en todo esto, más algo que hoy no podemos cambiar, el layout, por ejemplo, de las empresas que están, como están dispuestos. Se podría trabajar en segregar áreas, pero por ahí, digamos, no se puede. Entonces, las empresas nuevas tienen que pensar en cumplir con esto, más lo que son nuevas, digamos, nuevas instalaciones. Y es el capítulo 5, ahora lo vamos a ver. Oscar, disculpa Sí. una preguntita. En sectores críticos, viste, se nombra secadoras de grano. Sí, Secador de grano tenemos el escenario de polvo, pero también en la explosión de gas. sí, sí, sí. Ese también se tiene que contemplar como un Está, nodo. está digamos. también, digamos, dentro de la normativa, Sí, por ejemplo, lo que si secador de gas, tiene que tener todos los sistemas de control para, de un como, fuego. como un norma, digamos. Claro, tiene que porque tener ahí sensor tenemos infrarrojo, de llama. de llama, todo. Eso es un este, nodo que sería, Claro. además del escenario de fuego, de explosión por polvo, explosión por gas. Ahí Exacto. porque deriva después en explosión Sí. de polvo. Ese sí, y está puesto dentro de la normativa. Perfecto. Digamos, todo lo que una secadora tiene que tener. Perfecto. En esta normativa no se incluye todo lo que son otro tipo de polvos explosivos, por No. ejemplo, azufre a granel. Ahora no. Y ojalá pudiéramos haber hecho una normativa para todos los tipos. Fíjate que acá nosotros ponemos polvos de cereales y oleaginosos en el alcance. Pero esta normativa se puede aplicar en el futuro para todo tipo de industria. Digamos, la industria de la madera, que hay mucha en la provincia, tenés polvo de madera que Claro. es peor que esto. Las propiedades que tiene el polvo de madera, la expresión general es mayor. Polvo metálico. Ahí El aluminio se usa como explosivo. 5 veces más tiene que el grano, el aluminio, el polvo de aluminio. Se usa, digamos, para hacer explosivos. Pero bueno, nosotros, viste, en función de los volúmenes movidos en la provincia, digamos, la provincia exporta el 80% de los granos del país. Entonces, tuvimos los problemas estos que les comentaba, nos centramos en el tema de explosión de polvo de cereales y oleaginosos. Pero en el futuro sería deseable también que todas las industrias que trabajen con polvo combustible, como ese, se tenga alguna normativa para cumplir. Ingeniero, en el alcance, ¿incluimos los molinos? Porque habla de instalaciones puntuales, acopio, almacenamiento. Sí, pero también habla de procesamiento de cereales. Y O ahí sea que el tenemos molino molino. estaría incluido. Imagínate un molino harinero, la harina es terrible. La harina dentro de un silo, ya tenés ahí una zona clasificada 20, siempre con polvo en suspensión. Y justo para, si la harina, si vos querés un ensayo, el mechero de la cocina tiene un puñado de harina, va a ver cómo hace. Andate lejos. Oscar, la última que te hago. Con respecto para el documento deberá ser elaborado y revisado la incumbencia, porque acá hay un tema, digamos, para el entrenamiento en seguridad de proceso, esto, análisis de nodo, análisis de riesgo, digamos, a nivel, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, no hay mucho, digamos, excepto IRAN o alguna otra curso, digamos, pero no tenés, no salí
ingeniero en seguridad de proceso, No, ingeniero en son las electrónica. incumbencias que tienen las carreras de De ingeniería. la carrera, según De la carrera. O sea, tiene que ser dentro de la carrera y tiene que ser matriculado por el Matriculado colegio. y Sí o sí. se va a tener que ser visado. Va a tener que ser Colegio, visado por el colegio. ¿Cómo es? Este documento. Está bien. Para que el colegio diga, sí, este profesional tiene la incumbencia para hacer este trabajo. Ok. Perdón, pero si no hay carrera con esas incumbencias. Sí hay. Perdón, yo conozco. Te Todas las digo una, ingenierías. yo sé de una. Ingeniería química. Sí, todas las ingenierías. Pero no, análisis de riesgo proceso no. Industrial, sí. Bueno, Civil, sí. Bueno, no sé si no. Sí, como que no. Bueno, por eso le digo, fíjense, el colegio, se fue Daniel Urrere, pero recién estuve charlando con él. La incumbencia, por eso, el colegio te va, te va a avisar el documento y te va a decir, un profesional habilitado para hacer este análisis. Pero la norma no dice nada de profesional. No, dice matrícula habilitante y incumbencia profesional. ¿Está abierto? Está bien. Porque en el futuro puede haber otras especialidades Especialidad. que puedan tener esta incumbencia. No es solamente este punto el que pide incumbencia, sino también, van a ver más adelante, también hay otros puntos. Y la clasificación de áreas. Claro. Bien, entonces, las medidas que más fácil se pueden implementar y más rápido son las organizativas. Por ejemplo, la limpieza de polvo en sectores críticos, donde debe haber un programa establecido con recursos para hacer la limpieza y se establece algo que no teníamos hasta el momento, que son los límites de tolerancia en las instalaciones de polvo acumulado. Bueno, ahí la normativa habla de los espesores y de las áreas que pueden, digamos, depende de cada cantidad de polvo que haya en el lugar, hay un tiempo para limpiarlo o directamente hay que parar la operación, limpiar y seguir. Otro punto son los programas de mantenimiento de equipos y instalaciones eléctricas. Todos los equipos que estén en sectores críticos, los equipos críticos, deben tener un programa de mantenimiento donde se deben chequear todos los puntos que puedan generar, por ejemplo, fuentes de ignición. En un elevador de canfilones hay que tener control de rodamientos, alineación de bandas, digamos, un mantenimiento preventivo y que se haga, digamos, regularmente y se registre. Debe haber registros y programas. Lo mismo que las instalaciones eléctricas. También como fuente de ignición tenemos los trabajos que se hacen dentro del lugar, ¿no es cierto? Trabajo de caliente, ya sea prender fuego con un soplete, una soldadura eléctrica, trabajar con herramientas que generen chispas, etc. Hay un montón de, digamos, de puntos que se especifican en los permisos, donde debe haber, digamos, un análisis del lugar, donde se va a hacer, hay restricciones, que debe haber polvo combustible a cierta distancia del lugar donde se hace, los equipos deben estar limpios, porque habrán ocurrido accidentes, por ejemplo, en el elevador de Castilones, lo paran el equipo, tenemos que soldar que se rajó acá, párenlo y le meten a la máquina. Lo que están haciendo es lo mismo que querer soldar un tanque de nafta con el tanque lleno, porque dentro del elevador, en las paredes, queda polvo, y mientras suelda por ahí un golpe, una corriente de aire, levanta el polvo y ya tenemos la fuente de ignición lista para que se produzca. Bueno, justamente. Entonces, hay una serie de medidas que están, digamos, puestas ahí, donde debe haber ese permiso y se deben contemplar, digamos, todos estos puntos. Es formal el permiso, debe haber un emisor, el que realice el trabajo, se debe capacitar a la gente para realizar el trabajo, etc. Todos los pasos que hay que dar para emitir y realizar correctamente un permiso de trabajo de caliente. Eso está bien definido en la normativa. Un poquito de más plazo, tiene un año, junio de 2020 es la capacitación. Esto debe ser a todo nivel. Una capacitación desde la gerencia, de la dirección de la empresa,
hasta los contratistas que van eventualmente a hacer trabajos en estos sectores, en estos lugares. Esto es muy importante porque, como les decía, la ignorancia es el peor de los males que tenemos. Mucha gente, no les digo en las grandes empresas, por ahí que ya tienen el tema este, pero en acopios, si ustedes van y le preguntan a la gente que trabaja, el riesgo de la explosión de polvo, y te quedan mirando. Entonces, o gente que entra a trabajar en una empresa contratista, que la primera vez que entra en una planta no tiene idea del riesgo. Entonces por ahí se prende un pucho en una galería donde está llena de polvo, porque ahí no lo ven escondido. Bueno, yo trabajé en la unidad 1 de la Junta Nacional de Grano, en Buenos Aires, Puerto Nuevo, en el año 93. Hacía pocos meses que se había privatizado la planta y me contrataron para trabajar ahí. Me contaba la gente vieja que quedó, porque quedó poca, luego de la privatización, que en las galerías inclinadas de embarque, el que cuidaba las cintas, en el medio tenía un tacho, un tambor cortado por la mitad, donde preparaba el asado para que al mediodía todos los compañeros coman. Mientras estaban cuidando la cinta, hacía el fuego. Ahí tuvieron toda una galería que voló, en Puerto Nuevo. Accidente, accidente o muerto. En Puerto Nuevo no sé, no, en Puerto Nuevo no. Hubo una galería de embarque. Yo creo que tendría que haber estado la capacitación antes que lo otro. Escucha, nosotros arrancamos. Primero vos se sentás en la mesa con todo. Te muerden Y los empezás a talones. hablar. Mira, lo que yo propuse, muchas cosas hicieron. Y otras, ¿viste? Tuvimos que. Hay un matrimonio. Sí, ¿viste? Sí, querido. No, tanto así no. Pero, no es matrimonio, no. Pero el tema es, Antonio, el tema es, ¿por qué se dio plazo a la capacitación? Porque es inmenso el trabajo. Tú imagínate, en la Cámara de San Lorenzo, ellos dan un curso básico para contratistas. Esos contratistas que trabajan en las empresas del cordón, si hacen esa capacitación básica, y la tienen que hacer una vez por año, el contratista, la persona, con eso pueden entrar en cualquier empresa, digamos, sin hacer la capacitación en cada empresa. Así que, eso, digamos, ¿qué me pidió la Cámara de San Lorenzo? Que le homologuemos ese curso para darle por cumplido. Y bueno, pero vos cómo harías, escúchame, vos decime, yo, un contratista, trabaja 15 días en una empresa, lo tenés que capacitar. Va a la otra, vení, te tengo que capacitar de nuevo. Es una locura. Por eso, entonces, es un sistema. Claro. Entonces van ahí, que tienen cursos regulares, y por un año tienen la capacitación. Sí, es fácil esos cursos, pero por ejemplo yo trabajo en una empresa contratista y ahora nos está pidiendo, por ejemplo, Vicentín y otras empresas que capacitemos sobre este tema y enviar la capacitación. Está bien, por eso, porque ahora tienen que empezar a cumplir. Pero ese curso ahora, esto lo van a incluir dentro de la Cámara. Y va a salir, porque hay una resolución, va a salir del Ministerio de Trabajo, donde se homologa, digamos, esta capacitación para que la dé la Cámara y sea válido, presentando, digamos, va a tener una constancia de asistencia a esa persona. Y renovable anualmente, porque esto se renueva anualmente. Entonces, vos todos los años tenés que repetir. Y tenés que recorrer todo la gente que está ahí. O sea, es un laburito. Si te da una empresa chica no pasa nada. Pero hay empresas que... Entonces, ¿Pueden ser capacitaciones dadas en otros entes que se den, por ejemplo, en el colegio o en la facultad o algo? Tiene que estar acreditado. ¿Y se cómo lo se capacitó. acredita? ¿Y cómo debería ser acreditado? Bueno, los puntos de capacitación están puestos en la normativa. Sí, sí, mientras cumpla con Claro. esos puntos Sí. estaría acreditado. Sí. No, el problema es de las empresas que te exigen que sea de la Cámara. Ahí hay un choque. Pero la capacitación se puede dar
cualquiera que esté habilitado para dar una Por capacitación. supuesto. Una universidad o otro Sí. instituto. Sí, O Lo que pasa es que las empresas que están en el núcleo ese, es como más cómodo. ya la capacitan en todas las otras cosas, Claro. y es un punto más, ¿viste? Entonces ya está. Obvio. Pero me encantaría hacer la cámara, digamos. Ahora, la Cámara da esa capacitación y realmente yo estuve en la capacitación y realmente Así. Bueno, es de muy mala jerarquía, la dan en un tiempo muy cortito y La empresa la aceptan como para hacen cumplir. falacias también. bueno. Habría que a lo mejor. Hablan de riesgo eléctrico, pero la persona que habla de riesgo eléctrico no tiene la más mínima idea de electricidad. Bueno, por ahí hay cosas que mejorar, digamos, o sea, hacer un muestreo de la gente que sale capacitada y tomar un examen a ver de qué saben. Pero ¿quién tiene que fiscalizar eso? ¿Eh? ¿Y quién lo fiscaliza? Porque usted está diciendo que lo avala la Secretaría, ¿no? Ustedes están avalando lo que él dijo, yo no lo conozco, pero están avalando algo que no... O sea, se está homologando la capacitación. Incluye todos los puntos. Pero no la fiscalizan ustedes, no van a ver si... Nosotros sí le vamos a ir a atender. Ah, pero van a ir a ver si le dan bien la capacitación. No, eso no. Eso no No, está pero previsto. entonces... Bueno, pero escúchame, ¿a dónde vamos a ver que estén bien capacitados? Es como si la da cualquier Porque- profesional. No, pero me parece que tiene que ser algo más serio para que Bueno, organizar algo mejor, pero Habría que usar universidad. algo mejor para que pueda ser fiscalizado. nosotros fiscalizamos el cumplimiento. Ahora, la calidad ahora estamos en ningún caso, en la casa ni en ninguna otra. Pero cuando estamos cumplimentando algo sin saber si está bien o está mal. No, no, lo que se homologa es el curso por los puntos que tiene y el contenido. Está bien. ¿Entendés? Lo mismo que cuando nos presentan un certificado, por ejemplo, un programa de seguridad de obra, la gente no es capacitada. Nosotros, cuando lo vemos que está, lo damos válido. Ahora, si vamos a ver la calidad, no sé, eso no es fácil. Podría ser en el futuro una hace esto, te digo, fiscalizar esto. ¿A qué colega le gusta que le fiscalicen una capacitación o un trabajo? Porque entra la ética. O sea, a ninguno nos gusta que nos estén fiscalizando lo que hacemos. Tenemos que hacerlo lo éticamente posible. Por eso, por ejemplo, en el análisis de riesgo del proceso pedimos un profesional con incumbencia habilitado, automático. Después que te dicen que es profesional, Más lejos de eso. no está capacitado. ¿Qué querés que haga? Yo le hizo los cálculos, es ingeniero civil, le hace se viene abajo del edificio, ¿viste? Y lo avaló el colegio. ¿Eh? Bien. Entonces, en el tema de capacitación, digamos, hasta los contratistas tienen que estar capacitados sobre este riesgo. Toda la organización, todos los que trabajan en el lugar. Y el plazo de un año, justamente, Antonio, porque es anual. Y hay que recorrer todo. Y esto fue, digamos, un trabajo de consenso con las empresas, las cámaras y como es, y los gremios. Todo lo que está acá fue consensuado. Además que la capacitación es sobre explosiones ya está contemplada en la ley de seguridad. Si una empresa que tenga como actividad propia eso tiene que estar establecida y debe a toda persona que entre dentro del sistema de su empresa debe reconocer al riesgo que está expuesto. Claro. Eso es así, o sea, por ley, o sea, no es serio que no tengamos nada. Pero está puntualmente acá puesto, ¿viste? Y con los puntos que deben tener, porque eso el 351 lo dice. Acá te dice sobre qué punto, pero se especifica más. Bien. El capítulo 3 habla sobre ya medidas de carácter técnico. O sea que acá vamos a tener que implementar algunas cosas, modificar instalaciones o poner instalaciones nuevas. Entonces, enero de 2023 es el plazo que se dio, 42 meses a partir de la firma del decreto, que fue el 24 de mayo de 2019.
Entonces, para esa fecha esto tiene que estar todo cumplido. O sea, recuerden que hay un año y medio para hacer el documento básico. El documento básico se va a hacer el plan y se va a ver todo lo que es necesario, digamos, cumplir. Bueno, el equipo eléctrico tiene que entonces estar certificado con la norma y ese... Con esta norma, ¿no es cierto? Se va a clasificar las áreas y de acuerdo a esa normativa, a la clasificación de áreas, después hay que ver los equipos que deben ir en cada lugar. Que no es solamente por, digamos, pueden ser, digamos, equipamiento eléctrico que cumpla, porque hay equivalencia entre las normativas. ¿Sí? Hay equivalencia de zonas. Y hay distintas normativas, europea y americana. Entonces, dentro del grupo de empresas que trabajaron, hay empresas que tienen equipamiento americano y otras según norma americana y otras según norma europea. No le podemos hacer cambiar a todo. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la moneda y el que le toca, le toca? No. Se va a aceptar, digamos, cualquier equipamiento eléctrico certificado que cumpla con la clasificación de zonas. La clasificación de zonas se hace con esta norma. Eléctrico quiere decir electrónica y sensores. Además, motores, inducción, instalación, todo lo que es ingeniería explosiva. Sensores, seguro. Todo. Todo el equipo. porque a lo mejor sabe. Ahí no es seguro, sensores, o sea, todo el... Pero la instalación también tiene que estar certificada. La instalación también tiene que ser inmersiva. Pongamos el tendido de cable y todo eso también. Bueno, el tendido de cable depende si se pide determinado tipo de cañería, depende de la zona. Por eso es la clasificación. Pero hay normas americanas, normas europeas, y se va, digamos, mientras cumpla con la clasificación de zonas que son equivalentes, cambian las nomenclaturas, pero son equivalentes. Se va a aceptar, digamos, una u otras normas. Así que acá, bueno, fíjense, acá hay un montón de trabajo para hacer. Esto lo aceptó Ciara, o sea, todas las empresas... La Cámara de Comercio de San Lorenzo, Ciara, Sociedad Gremial de Acopiadores. Ciara lo integran todas las empresas agrícolas de... No, Ciara es con, Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina. Todas las aceiteras están representadas en Ciara. Sí. La Cámara de Industria y Servicio de Comercio de San Lorenzo tiene otras empresas también. La Sociedad Gremial de Acopiadores tiene acopios. ACA tiene un montón de acopios en la provincia. AFA también. ¿Las descargas de camiones? Bueno, eso bueno, porque hay que ver cuáles son los sectores críticos. Hay en el vocabulario te lo incluye. Descarga de camiones no es un sector crítico de explosión de polvo. El recinto de descarga. No es emite confinado. Pero cuando clasifiquemos la zona, vamos a ver qué zona es. El equipamiento eléctrico va a tener que ver si zona 22, 21, 20. 20 no es. Pero puede ser 22. Hay, digamos, ocasionalmente, puede ser 21. Pero ocasionalmente puede haber, depende de los sistemas de aspiración, del polvo que tenga. O puede ser 22, ocasionalmente puede haber, por algún desperfecto, una nube de polvo. Una consulta. El tema de los sectores críticos y esto del cerramiento. Hay sectores que podrían pensarse críticos según cómo lo mire quien está trabajando en el lugar. Por ejemplo, recién usted mencionaba una descarga de camiones. He visto lugares muy cerrados que hasta cierran la puerta antes de la operación o tienen cortinas. Cortina. Puede considerar, no, incluso portones, puede considerarse un lugar crítico en virtud de eso, mientras que otro puede que no. Claro. ¿Eso cómo se auditará? Eso hay que hacer un análisis de riesgo en lo básico. Y eso lo va a hacer un profesional habilitado, ¿no es cierto?, en análisis de riesgo del proceso. Y va a determinar si ese ambiente, qué tipo de clasificación tiene. Y de acuerdo a eso, las medidas preventivas. Hay muchos temas. El tema de la secadora también, como habló acá Walter, ¿viste? De otro punto. Pero por eso hay que hacer un análisis en cada lugar de lo que hay, y ahí clasificar la zona y de ahí arrancar con las medidas. Esto de Todo un trabajo. Esto de la descarga de camiones,
más cuando las que tienen cortinas, el problema de sombra, sí, el problema a lo mejor no la clasificamos con una atmósfera explosiva, ni, o sea, realmente que puede causar una atmósfera que puede causar una explosión ahí, sino que puede causar una deflagración, que es lo que vos dijiste antes, que lo que es todo lo que puede generar, lo que es el problema. Bueno, eso o sea, que esta clasificación la que se admite. Hay que ver por eso, y la clasificación según esta normativa. Bien. También acá hay que considerar, cuando ustedes veían el tema de las propiedades que tiene cada polvo, por ejemplo, ¿por qué es importante la temperatura de ignición en capa? En la nube por la explosión, en capa ¿por qué? Porque donde está depositado hay que ver qué temperatura hay. Un motor, por ejemplo, donde se le depositan un centímetro de polvo arriba. ¿Qué temperatura llega a levantar ese motor funcionando normalmente? Entonces, hay motores para cada zona y hay que tener en cuenta la temperatura de funcionamiento. Igual que las luminarias. Sobre una luminaria que genera temperatura por encima de la ignición en capa del polvo, ojo, que tiene un riesgo. Entonces, bueno, todos estos temas hay que estar atentos con las propiedades de cada polvo de cereal y, digamos, el equipamiento que hay. Las fuentes de calor y dónde van a estar depositados. Sistema de aspiración, un punto importante también. Acá también dice que debe haber un profesional con incumbencia para el diseño de equipos de aspiración. ¿Y eso quiénes son? Los profesionales habilitados con incumbencia. No, mecánicos. Entonces, bueno, después hay una serie de particularidades. Digamos, todos los conductos deben ser conductores para que no se genere corriente estática. Deben ser incombustibles. Bueno, en las nuevas instalaciones, lo que se pide, acá se recomienda en los sistemas de aspiración que se segreguen los sistemas de aspiración. No que se hagan sistemas de aspiración generalizados, como las mismas instalaciones, donde todas las aspiraciones van a un solo ciclón, a un solo filtro manga y a un solo ventilador. ¿Por qué? Porque si hay una explosión dentro del ciclón o el filtro manga, a través de los conductos puede retornar la onda de presión y de calor y meterse en todos los lugares donde está aspirando, donde hay polvo. Y la explosión, bueno. Entonces, segregar los equipos de aspiración por equipo o por sector, no tener generalizado. Eso en las nuevas instalaciones es obligatorio. En las existentes se recomienda que se haga. También acá se habla, bueno, de que más adelante cuando veamos los paneles de venteo, vamos a ver que los ciclones, filtros manga deben tener alivios, excepto para los equipos de aspiración autónomos. Los equipos de aspiración autónomos funcionan sobre el equipo, por ejemplo, sobre una cinta, aspira sobre la cinta y descarga sobre la cinta. Esos son autónomos y eso ya no van a requerir alivio de explosiones porque no hay ese riesgo. Elevadores, cangilones y cintas transportadoras. Acá hay una serie de requisitos para los elevadores y las cintas. Tener, por ejemplo, en los elevadores el control, sensores de temperatura en los rodamientos de los extremos del elevador. Sensores de alineación. Bueno, si ustedes tienen por ahí, hay un montón de puntos ahora. Sensores de. Bueno, las cintas, digamos, tienen que ser. Sí, antirresbalamiento. O sea, por velocidad mínima también parada. Por atoramiento, bueno, eso también. Las cintas tienen que ser antistáticas, o sea, no generar energía corriente estática, incombustible. O sea, hay una serie de puntos que se deben cumplir. Y el tema de los sensores de alineación, los sensores de temperatura de rodamientos, no se van a exigir en los elevadores que tengan
capacidad de menos de 120 toneladas hora. Y se va a poder cumplimentar eso mediante un estudio, teniendo un programa de mantenimiento y de inspección. Los más chicos. ¿Sí? ¿Y por qué no se incluye, digamos, ahí los transportadores de cadena, los renders? Temperatura de rodamiento, por ejemplo, en los transportadores de cadena. Bueno, una buena pregunta. Ahí no lo tuve en cuenta ese punto. No tiene generación de polvo. Por ahí, digamos, un render. La velocidad que da el render no tiene generación de polvo. ¿Dónde? Mirá, las explosiones de polvo, la mayoría ocurre en elevadores, en aviones y en Fischer-Tropsch y ciclónicos. Sí, en un render la velocidad es muy baja. Puede haber algo de polvo en la caída. Está confinado, sí. Está confinado. Ahí puede haber una explosión secundaria a lo mejor, pero el tema es que no se va a acumular polvo. Yo no tengo noticia de algún render que haya. Por eso no, sí. Sí. La velocidad es baja. En el punto de caída puede ser que haya algo. Bien, la cinta transportadora también habla de los pares de emergencia. También es importante, bueno, ver dónde están colocados los elevadores. Digamos, hay problemas estructurales, por ejemplo, en los viejos silos de los puertos, las unidades acá de Puerto Rosario, por ejemplo, que son todos de cemento, de hormigón. Esos son los más peligrosos. Ahí una medida es empezar a abrir paredes y dejar, digamos, para que sea una torre abierta. También los elevadores, por ejemplo, el problema que hay, la mayoría de los elevadores que están metidos en los fosos. ¿Bien? Ahí dentro de un foso de noria, ahí tenemos un problema, un ambiente confinado, y tenemos que aliviar una explosión ahí, va a tener que tener una restallama, como le decía, para que no se propague la onda de calor hacia adentro del túnel. Bueno, por eso hay que hacer el análisis en cada situación, en cada lugar, con los equipos que hay. Por ejemplo, estuve viendo en Costco los silos que antes tenían, que descargaban un túnel, hoy en día lo están haciendo aéreo y descargan una cinta sobre el nivel del piso y está todo abierto. Y ahí se eliminaron todo el problema de que haya una explosión de polvo y de acumulación. Mucho más fácil limpiar, de barrer ahí el piso, que está todo abierto. El otro tema que me preguntaban era secadores de granos. Bueno, la secadora de granos tiene que tener todos estos controles de temperatura, que no se sea cierta temperatura de trabajo, que tenga una limpieza periódica, que tenga sensores de llama, etcétera, etcétera. Todas las medidas de seguridad de una secadora, por el problema de que si esa secadora, por ejemplo, está alimentada con gas, y hay un corte, o se apaga la llama y sigue saliendo gas. Y el tema de generar fuente de ignición, o sea, granos o puntos calientes que van a ir al proceso, o a un silo. Bueno, para esto, como les decía, el plazo es enero 2023, que son medidas de prevención de carácter técnico. Dentro de estas medidas de prevención de carácter técnico está esta, que tiene un plazo más cortito de 6 meses, que en un principio estaba metida acá, porque debían tener los silos y celdas sensores de temperatura. Bueno, eso es un tema, todo un tema. Digamos, depende del lugar, es complejo, digamos, tener en todas las instalaciones sensores de temperatura. Es difícil el mantenimiento y bueno, y acá hubo que tener una situación intermedia. Digamos, acá el tema es controlar
la temperatura dentro de los silos y celdas. Y en la normativa dice que hay periodos donde se puede mandar a silos o celdas, respetando, digamos, las condiciones de la mercadería, como le decía, la humedad, que esté seco, que no sobrepase el límite, que no tenga insectos vivos y que no tenga cuerpos extraños. Y hay que monitorear, depende del tiempo que está almacenado, periódicamente, los niveles de temperatura dentro de esos silos y celdas. Por eso está puesto acá, porque es medio mixto esto. Porque algunos sí, instalaciones tienen medición de temperatura y otras no tienen. También es complejo en un silo chico tener sensores de temperatura. Me contaban, por ejemplo, silos que tienen sus añitos, si le cuelgan un cable del techo y le tiene el techo abajo, la sensor de temperatura va, como es colgado de un cable de acero, son termocuplas que la sostenida por un cable de acero tiene que estar agarrada al techo y puesta en distintos puntos del silo. Me decía, mira, si en algunos silos le ponemos esto, cuando lo vaciamos, ¡pum!, se nos cae el techo. Entonces, bueno, son todos problemas, ¿viste?, que surgen porque se habla con los que están trabajando en los acopios, en las empresas, y se llegó a ese consenso. Por eso que esto es un poco mixto, digamos, tiene las dos medidas, carácter técnico y organizativa. Y el plazo es ya una de las medidas más rápidas para implementar, diciembre de 2019. Esas condiciones las define cada empresa, ¿verdad? Según lo que recibe. No, porque por lo que dice, estoy pensando en los... No, por lo que dice SENASA, o sea... Está bien, pero los que reciben húmedo y secan, los acondicionados... Bueno, vos podés recibir, pero no podés mandar a stock. A eso. No podés mandar si sobrepasa, por ejemplo, en tirazones el 11% de humedad. Claro. O si lo tenés que secar, circular... o si tenés cuerpo extraño, lo tenés que limpiar. Pero siempre hay un momento de espera hasta que llegue el momento de secado. Tenés un stock... En ese silo que vos reseccionás antes que lo secás, no es siempre en forma inmediata. Sí, pero también se habla ahí en la normativa de cortos periodos de tiempo de almacenaje. Incluso con una semana, no me acuerdo cuánto dice, tenerlo almacenado fuera de esa condición. Por ejemplo, hay empresas que lo descargan y lo mandan a proceso y que no lo tienen almacenado. O antes de secado. Está puesto en la normativa. Digamos que la empresa tendría que tener un procedimiento y una forma de hacer las Bueno, lo dice la normativa. Tienen que tener un procedimiento, registro, todo. Pero bueno, yo te explico algo. Vos tenés procedimiento y después hay variables. El barco no funciona porque el río está abajo, no viene el barco. Los camiones los tengo esperando. Tengo 10.000 camiones. Tengo que cargar. Hay razones comerciales. Se levantó la cosecha con lluvia. Hay años que la soja viene húmeda, ¿me entendés? Y otros años que viene bien. Viene con un 30%. Y ya la compraste, el comercial, viste, bueno, che, si no tenemos para procesar, bueno, todo no es así. Es todo, viste, hay un montón de factores. Pero bueno, dentro de esos factores hay que dar alguna, por eso te digo, ese margen de decir, bueno, si es corto periodo, podés descargarla. Pero si la va a almacenar, tenés que tener estas medidas. Y si la van a almacenar por más de 3 meses, aparte tenés que tener otra. ¿Viste? Antes no teníamos nada de esto. En todo esto que hicimos no había nada. Sobre todo por requisitos. Lógicamente que por ahí uno pretende que haya más requisitos, pero después hay que cumplirlos. Y a veces no es sencillo. Oscar, te hago una consulta con respecto a los sistemas de aspiración que tienen las cañerías que llegan a algún foso de noria o algún túnel. A nosotros nos han contratado, digamos, con una empresa que trabaja con todo este tipo de elementos de protección, y en Quilmes, las empresas de Quilmes acá, porque tienen sus casas matrices afuera, han puesto las válvulas de aislamiento desde 600 milímetros de diámetro a 1300, o sea, son tachos de válvulas que tienen su costo. Perfecto.
acá, Ojalá lo hubieran podido ¿cuál, nosotros. cuál sería la indicación por parte de la norma? ¿Poner las válvulas? Porque también está la No posibilidad... llegamos a eso. Ah, Todavía no. Para que el capítulo 4. Estamos en el 3. Pero ahora te contesto. vamos terminando. Bien. Entonces, el control de condiciones de mercadería en silo y celda tiene esa, bueno, en la norma lo van a ver en el protocolo, esas particularidades. Depende del tiempo que se almacena, la flexibilidad en algunos casos, hasta que se acondicione, y los tiempos de almacenamiento, los requisitos que tiene. Todo tiene que tener registro, y también ahí habla de un profesional con incumbencia en la materia, digamos, para que pueda decidir si esa mercadería puede ir a un lugar o puede ir a otro, excepcionalmente en algunas circunstancias. Oscar, cuando desarrollaron la normativa, con respecto a la tecnología de la termometría, porque lo más difícil eso es después hacerle el mantenimiento preventivo, o como decís vos, se mancha, ¿mejoró la tecnología o sin cableado, que mande señal sin cableado o algo? ¿Hay algo que han analizado como para sugerir? No nos metimos a ver, digamos, tecnología, lo que hay, digamos, solamente... Después, viste, son instrumentación crítica que hay que hacerle preventivo y es muy difícil. No, pero todo, digamos, todas las instalaciones tienen que tener un mantenimiento. Claro, sí. El tema de la termometría en silo es complicada para hacer el preventivo, siempre... Sí, porque hasta que no lo vacías. Hay que coordinar muy bien todo. Por eso te digo que fue un punto álgido, porque, viste, por todos estos temas. Yo al principio había puesto silo y celda termometría. Y me empezaron a decir, mirá, acá, si le cuelgo el cable se me viene encima. En este lado la celda es tan grande que bueno, hay todo un... Entonces, bueno, se optó. Acá participó gente de Urgara, que son los residuos de grano, que conocen bien el tema de las condiciones de la mercadería. Y bueno, y se llegó digamos, un acuerdo con las cámaras empresarias, con los gremios. De modo de tener control sobre la situación. Ese es el objetivo final. Bien, capítulo 4. Una vez que nosotros, hasta acá son medidas preventivas, o sea, evitar que ocurra una explosión de polvo. Vimos que no, eliminar el polvo que hay en el ambiente y controlar la fuente de ignición. Eso, digamos, son las medidas preventivas que tenemos. Pero sucedido el evento, ahora tenemos que minimizar las consecuencias. Y acá viene este tema, que son los paneles de venteo. Este también fue un tema que tuvimos que tratar. Paneles de venteo de explosiones que van a tener que estar en los elevadores. Esto sin excepción de elevadores chicos, grandes. Esto tiene que estar. Y en los sistemas de aspiración, filtros mangas, en ciclones. Este panel de venteo de explosiones deben ser ensayados mediante esta norma, punto 7.2, que es un ensayo de presión estática. Eso es lo que se exige acá, para los paneles de venteo. Hay otros ensayos que ya se generan explosiones y a partir de ahí, bueno, digamos, ya es un ensayo más real. Pero bueno, por lo menos un ensayo de presión, de ruptura de ese venteo, que debe estar certificado. Puede ser paneles que vengan importados, con certificación, o paneles nacionales que acá el que va a hacer ese trabajo en la provincia, por eso lo llamamos el DAT, Departamento de Asistencia Técnica, que va a hacer el ensayo. IREN va a certificar, ¿no es cierto?, por tipo. Las certificaciones son tienen distintos, distintos grados, distintas instancias. Lo más sencillo es por tipo. Entonces va a certificar ese panel que se debe ensayar, haciendo la consideración de que se ensaye ese panel y que todos los paneles que se instalen tienen que ser iguales a ese. No por serie, o sea, no, se hace una serie, se toma, se prueba. Tipo, no, por lote y por marca. Por lote también. Por lote no. No, por lote no. Por marca tampoco. Por marca tampoco. Porque ahí ya entra un proceso de auditoría en la empresa que lo fabrica
donde tiene que tener sistema de gestión de calidad y seguimiento. Bueno. Eso en el futuro podemos decir, bueno, ampliamos la norma, somos más exigentes. Hasta ahora logramos, por lo menos, que se certifique por tipo. ¿Se pueden usar paneles con arandela fusible en lugar de que estén ensayados? Lo tenés que ensayar al panel completo, no, porque no podés ensayar arandela. La arandela sobre el panel de arandela completo. Claro. Sí. Pero se omite, lo permite el decreto. Sí, no dice ahí, no No te dice dice que no. de qué tipo tiene que ser. Tiene que ensayo. ¿Quién es la entidad que lo ensaya? Está, el Departamento de Asistencia Técnica, que depende del Ministerio de Producción de la provincia. Está ahí en... Pasa que con la arandela fusible que se usa, ¿no? Eso es lo que está certificado. No explota el panel, sino que falta... Claro, pero lo tenés que hacer ensayo de presión estática. A ver si salta la presión que dice la arandela. Porque es un sistema. Porque vos esa arandela la podés poner 4, 6, no sé, con una bisagra, una puerta más pesada, un panel. Hay que hacer el panel que va a ir con las arandelas. Sí, la cadena que sostenga el panel. También tiene que estar certificado. No, eso no. Sí, porque se rompe la cadena y... No, eso ya... No sé, pero bueno. El tema es ese, que tiene que... Se hace un ensayo de presión estática. A ver si abre a la presión que dicen que abre. Mínimo. Pero interesante que se pueden evaluar las arandelas también. Digamos, sí. Cómo reacciona el panel. Eso, bueno, el DAT es el que va a hacer los ensayos, digamos. El departamento. Y después la prototipo. Después la prototipo. Mientras no llegue la dueña de la patente. ¿Cómo? A nosotros nos pasó en AFA que todas las norias tenían, AFA fabrica sus propias norias. Y todas las norias tenían el sistema de explosión de polvo. Cayó un día una mujer con un abogado de Buenos Aires que es la dueña de la patente del sistema. Y nos sacudió, creo que $1 millón, el número así monstruoso, y porque había que diseñar algo distinto, había que hacer la misma triangular, por ejemplo. Claro. Pero el rectángulo de la noria tiene una patente. Y andaba buscando esas grandes patentes. Yo patenté uno triangular. Sí, o hexagonal, o redondo, sí, increíble. Bien. Bueno, entonces, esta es la medida alternativa, digamos, cuando hay una explosión, aliviamos la presión en un lugar seguro. O sea, en lugar seguro, no debe haber gente, no debe haber oficinas, o sea, la opción de salir. Ahí, por ejemplo, se puede hacer reflectores para que la explosión sea, digamos, dirigida hacia arriba, o en lugares donde no hay gente. Si está en un pozo de noria, como le decía, hay que poner restallamas para que la onda de calor no se alivie la presión, pero no la onda de calor. Eso se enfríe los gases. Y las torres cerradas, Oscar, las torres cerradas donde adentro tenés filtros de manga, donde adentro tenés... Y ahí va a tener que hacer alivio. Y si no, claro. O sea, no se habla de alivio, digamos, dentro de la torre, pero si vos tenés una elevadora dentro de la torre, no se va a tener la forma de, a lo mejor... La NFPA 68 te da sacarlo. un cálculo para sacarlo, sacar un caño. Pero tiene un límite. Sí, hay una distancia. No vas a tener que poner llama también. Y por eso hay que estudiar en cada caso, te digo la... Y una torre que está chapeada, ¿eso es una torre cerrada? Sí. Salvo que tenga una malla, digamos. Claro, eso es lo que en el vocabulario dice. ¿Viste? Si vos tenés un lado abierto, ahí sí ya pasa. La malla para que no se caiga nadie y no entre las palomas. Pero eso ya y ahí, permite que la presión se... Claro, ahí liberás la presión y como es, y no tenés un espacio cerrado. Y con lo que vos me preguntabas, venteo y aislamiento de explosiones, el sistema de aspiración. Acá también, en los sistemas de aspiración, tenés que tener paneles de venteo. Pero hay que considerar y calcular, también un profesional habilitado, si esa onda expansiva del ciclón no te puede llegar a la instalación donde está aspirando. Y entonces, si en ese caso, viste, el cálculo te dice, no, mira acá, tenés que tener cuidado porque te va a llegar,
tenés que optar a alguna solución. Y una solución, que es la que dijiste vos, es la que yo había propuesto en este punto. Poner válvulas de bloqueo. Pero bueno, hay otros métodos. Está la válvula de bloqueo, que podés poner, o un sistema de supresión. ¿Viste? Pero bueno, no sé, después hay que ver qué es lo que Porque por ahí también dice, habla la norma de que se puede poner en el ducto paneles de venteo, ¿o no? Bueno, vos tenés que poner una solución alternativa. Lo que pasa es que el ducto hay que ver cómo está conectado al ciclón. ¿Viste? Porque me pareció leerlo así y por ahí algunos anexos de las normas NFPA dicen que se podría hacer, pero te libera presión, pero no te asegura que... En la normativa acá, lo que se dice es que hay que buscar un método alternativo. Que vos estés seguro que esa onda expansiva no te va a llegar adentro del lugar donde estás aspirando y que te puede generar una explosión secundaria. Puede ser un bloqueo, una supresión. Si a vos se te ocurre que en el ducto puede haber alivio también. Método alternativo. Está abierto. No sé, o sea, fíjate. Esto dice, venteo y aislamiento de explosión del sistema de aspiración. Los sitios incluidos en el alcance de esta norma deberán considerar y evaluar el riesgo de que se transmita una explosión desde el interior del ciclón en picos de manga hasta sectores o equipos críticos, considerándose que la transmisión de la explosión podría producirse a través de las tuberías del sistema de aspiración. Y en otro punto dice, en caso de que el riesgo descrito en este punto resulte significativo según la evaluación de riesgo realizada también por un profesional, deberá instalarse un medio de venteo o aislamiento en la tubería principal del sistema. La aspiración que se pretende dar o simplemente otra solución que cumpla el mismo objetivo de manera eficaz. El medio de venteo. Sí. O sea, bueno, por eso, hay que ver. Un medio eficaz. Lo deja abierto al que, que se ponga algún medio que no sé, te impida la transmisión. Claro, una pregunta, ¿no? Porque cuando hicieron este estudio para definir los plazos también, supongo que habrán tenido en cuenta la situación actual, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Qué sé yo, ¿viste? Hay tantas situaciones. Ahora tenemos el tema de bombardearon Irak la refinería en Arabia, sube el petróleo. ¿Y el año que viene? No, pero digo, en cuanto a las instalaciones. Entonces, ¿hay un establecimiento en toda la provincia que cumpla con 4.1 y 4.2? No lo sé. No, uno que cumpla. Un establecimiento completo que cumpla con eso, sí. Digamos, que hayan hecho el estudio de esto, no sé. No han certificado ninguno. Bueno, de pronto yo no conozco ninguno, por eso. Claro. Entonces, por ahí está bien darle 4 años. No, por supuesto que esto fue consensuado con la empresa, ¿ves? Son las que tienen que... Pero, además, por lo menos el 4.1 que es el que más conozco, es absolutamente necesario. Claro. Yo digo porque esto habla de algo realmente que es muy importante, un puntapié, digamos, para supuestamente mitigar en ese caso, ¿no? Sí. Que tienen paneles, sí, yo conozco esa que tienen, y otras que no. No, pero digo, paneles que funcionen. ¿Sí? No sé. ¿En dónde? ¿Quién incluye? Yo. ¿En qué empresa? Moreno, Cargill, AFA mismo, un montón de instalaciones. Están certificados. Pero no están ¿Están certificadas? Sí, están certificadas. ¿Pero por quién están certificados? ¿Quién lo certifica? Sí, está certificado, pero si no, no puede cargar soja, no puede mover nada. No, eso queda tranquilo, eso, y las áreas clasificadas. ¿Por quién está certificado? Digamos, las aceiteras, generalmente, lo que no cumplen es la parte de COP, Celsa y... pero sí, eso lo certificó. La certificación no, de paneles, te digo, excepto las que han comprado paneles importados, y eso sí tienen certificación. Eso sí. Pero un panel que sale, un panel hoy en día, o sea, no se puede certificar acá. Pero, ahora sí, ahora no puede certificar la Siberia. Entre 200 y 300 euros. Sí, pero están certificadas. Cuando se construye esa planta, Molino San Lorenzo se hizo todo bajo norma extranjera. Si no, no podría estar trabajando. No sabía. No, sí, eso, quédate tranquilo. Yo no conozco a ninguna, digamos. No. Lo que sí es que ahora sí eso se puede certificar. Por ejemplo, AFA, que construye en su propia fábrica metalúrgica, las norias,
Si eso se puede certificar, el prototipo acá en Siberia, que vengo de Asia. Sí, va a ser el ensayo de presión estática. Claro. O sea, vos decís que lo que se compró, ya vino, son paneles importados. Importado. Sí, con los siglos vino ¿Dónde compraste? Sí, ¿Lo compraste en China? bueno, no sé si son chinos, no sé. Los chinos cumplen. Pero recuerden que en el documento básico de prevención tiene que estar todos los certificados de los equipos. Y en este caso de los paneles. Como mínimo, con esa prueba. Oscar, ¿se contestó si el DAT te certifica, digamos, con la prueba de explosión, que este modelo es así, que la empresa que lo fabrique, en este caso AFA o quien sea, tenga una certificación de calidad para asegurar que sean siempre construidos de la misma manera? No, eso ya es otro paso. Es otro paso, Es ¿no? otro paso. O sea, lo puede decir sí este modelo, pero después se fabrica de forma En el distinta para certificado te va a el decir que se ensayó un modelo así, único y que debe ser reproducido exactamente, pero no como ese para que cumpla. Ahora sí, no cumplen. Si no lo hicieron igual, Como la puerta cortafuegos. No ensaya una y... Pero bueno, les digo que no es sencillo. Bien, y por último, lo que me preguntaban de nuevas instalaciones. Acá, las nuevas instalaciones no tienen plazo. Y a partir de la sanción del decreto. ¿Qué pasa con las nuevas instalaciones? Por lo general hay muchas instalaciones que se hicieron con ingeniería. No, nuevas que están por construirse. Está bien, pero hay obras que se empiezan a mejor ahora con una ingeniería, con algo planificado donde el decreto no está. Bueno, si ya están empezadas, van a tener que cumplir. Empezado por empezar. No, por empezar, si tienen el certificado de actitud ambiental, ahí ya está, van a ser así. Y se tendrán que adecuar en estos plazos a la normativa. Claro, porque las que no tienen el certificado van a tener que poner todo lo que tienen que implementar. Hay que laburar de nuevo. Tiene que presentarme. ¿Se lo van a aprobar o no? Si no, bueno, consideraciones generales. Escuchen por qué es importante esto. Porque allá el compañero, colega, que me preguntaba, fíjate que acá, en consideraciones, ¿qué dice la normativa? Si vos haces una modificación importante en tus instalaciones, que ya están existentes, o un nuevo proyecto o modificación, tenés que contemplar la normativa. Está bien. La consulta es, generalmente las ingenierías de una obra nueva se hacen de 3 a 5 años atrás. Sí, sí. Y se empiezan a ejecutar ahora. Claro. Este decreto no estaba. No. La ingeniería está desactualizada. La obra está desactualizada. Claro. Y es más, no debería ser permisivo de construir. Pero a lo mejor la habilitación se la tiene porque se la dieron hace un año atrás. Y bueno. Entonces estamos ahí en una... Bueno, pero ahí en ese caso, te digo, va a tener que adecuarse en el plazo. Entonces le convendrá pensar ahora, mientras está ejecutando, qué cosas tiene que cambiar. Tiene que hacer la extra. La ingeniería. Hay que hacer reingeniería. Sí, poner algo que a los 2 años, viste, lo va a tener que cambiar. $300 por panel. Devolver un montón de 300 euros. Entonces, acuérdense las modificaciones. En el legajo técnico, en el documento básico de prevención, también hay un punto, y yo no lo mencioné, gestión del cambio. Gestión del cambio. Tienen que tener un sistema de gestión del cambio. Y cuando hacen alguna modificación, tienen que considerar todo esto. A ver si lo que van a implementar tiene algún riesgo de este tipo y qué es lo que tienen que hacer para que cumpla. Y en el caso de una gestión de cambio que es menor frente a una instalación que es un área... Bueno, por eso, vos en la gestión de cambio vas a evaluar el riesgo. Si vos tenés el riesgo de una explosión de fuego, vas a tener que adecuar. Pero adecuar toda la instalación. No, adecuar toda la instalación. Tenés un plazo para adecuar. Pero las nuevas, ya lo tenés que pensar con la normativa que está. Protección de sala de edificio, bueno, esto es un tema
viste que los conceptos cambian con el tiempo. Entonces, si vos tenés una sala de operadores o una oficina, tenés que tener en cuenta, bueno, no la hagas sobre un túnel, ¿no es cierto? Donde tenés un riesgo de explosión. O al lado de un ciclón, ¿entendés? O al lado de un elevador. Tenés que tener una distancia de seguridad que está puesto ahí en la normativa, esto está sacado en el FP 61. Para que no sean afectadas las personas que pueden estar en el sitio. Hoy en día, las cabinas de control, antes se pensaba, el operador tiene que estar mirando el proceso acá, sintiendo el ruido de la máquina, el motor, tocarla, el escucho. No, hoy en día, para que un hombre esté seguro, hoy puede trabajar con tecnología en una sala que esté a 100 metros, por ejemplo, de la refinería, lugar donde tenés riesgo de explosiones, incendios, ruido, gases. ¿Dónde la pone la gente? A 100 metros de la instalación. Con sistemas de monitoreo, en un montón de sistemas de control. Y sí, habrá una persona que recorre las áreas, ¿viste? Pero el mayor tiempo están ahí en la cabina, con cámara de televisión, controlando el proceso de las variables, y no están metidos adentro del problema. Bueno, fíjense en los elevadores viejos, los que estaban en la sala de pesado, que están ahí, en la galería, ahí arriba todo, justo cuando tenés ahí, están en el medio del problema. Entonces, bueno, protección, bueno, también habla de los materiales de construcción, si tenés hormigón. Hoy en día se están haciendo silos de hormigón, por ejemplo, porque no sé, se ve que conviene más, es más barato, dura más, no sé. Y bueno, el silo de hormigón, el problema que tiene es que cuando revienta, tenés proyectiles que destruyen lo que encuentran. Son balas de cañón. Entonces, bueno, depende del tipo ahí, tenés que tener distancia de seguridad, no solo a las instalaciones propias, sino a los vecinos. Que es lo que tiene al lado. Superficies interiores. Bueno, acá también me voy acordando, lo que se aconseja es no tener espacios confinados, si haces galería tenerlas abiertas, torres abiertas, o sea, eliminar el espacio confinado, o si no lo podés eliminar, buscar alguna otra solución, por ejemplo, para que no se transmita la explosión. Hacer, digamos, hay sistemas donde las celdas, digamos, al final, para que no se transmita la explosión, tiene una tolva que le hace tapón para que al exterior, digamos, esa explosión sea retenida ahí. Superficies interiores para evitar la acumulación de polvo. Si ponemos una bandeja de cable, no la pongamos horizontal, la ponemos vertical y vamos a tener menor acumulación y más fácil de limpiar. Todos esos temas, digamos, para que sea fácil la limpieza y evitar la acumulación de polvo en lugares donde es difícil después de sacarlo. Y bueno, y los sistemas de aspiración de polvo, como les decía, sectorizados, por equipo o instalación. No tener un sistema de aspiración general que te puede traer este problema de retroceso de la explosión. Y después, dentro del análisis de riesgo, la normativa aplicable, tenés lo que son NFPA, el 61, que trata específicamente sobre los procesos que tienen polvos de cereales. Después tenés la 68 para el cálculo de los sistemas de venteo. La 69. La IRAN, que es clasificación de áreas. La atmósfera explosiva de polvo. Esta es el ensayo estático de presión. La NFPA, digamos, para ver qué equipos, motores, materiales eléctricos van con la clasificación de áreas, y también las europeas. Acá hay un Real Decreto también, de español, donde ahí en ese decreto habla justamente de la protección mediante clasificación de áreas, indica el documento básico de prevención. El sistema de aislamiento de explosiones, en el caso que se requiera. O sea, bueno, es un trabajo que va a llevar su tiempo, que tenemos que empezar a algo, ¿no? Multidisciplinario. Sí.
Bueno, esto es todo lo que les quería decir. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a empezar por allá. Por la... ¿Hay alguna jurisdicción que tenga algún decreto así en América, Brasil, alguna cosa similar? En Brasil hay una norma bastante escueta. Después en Argentina no había nada. Bueno, en Estados Unidos sí, y en Europa también. Pero en América Latina no hay nada, ninguna normativa específica del tema. Pero bueno, nosotros somos los mayores productores del mundo. O sea, y lo tenemos acá, en el cordón industrial acá de Rosario, donde se mueve el 80% de la exportación del grano del país. Y este polo que está acá, concentrado en la zona, es el mayor polo industrial del mundo, el complejo sojero. No hay en el mundo un polo sojero de tal magnitud como hay acá. Así que bueno, algo teníamos que hacer para prevenir el problema. Con respecto a los equipos que se instalen para hacer la mitigación, para prevenir, mejor dicho, ¿hay algún procedimiento que se tiene que realizar periódicamente para inspeccionar el buen funcionamiento de esos equipos o sistemas? Bueno, ahí están en la normativa, por ejemplo, el sistema de aspiración, todo tiene que tener un sistema de mantenimiento e inspección. Inspección y prueba, digamos, regulares. Sí. En todos los equipos, digamos. Eso es fundamental porque esa es la prevención. Si bien este es un punto importante, los de venteo, la aislación de explosiones, pero eso es mitigar el riesgo. Lo que nosotros tenemos que trabajar es la prevención. Primero de todo, enseñarle a la gente el riesgo. Porque la mayoría de los eventos son, por ejemplo, en las estadísticas desconocidos. ¿Cómo ocurre? ¿De dónde se inicia? Y nosotros, si miramos un poco, tiene una gran incidencia el factor humano. Entonces, una de las principales cosas es conocer el riesgo. Yo siempre, cuando tengo una charla de este tipo del riesgo, te hago el ejemplo de un chico, ¿no es cierto? Vamos a preguntar acá ella. No le vamos a preguntar la edad, pero ¿a qué edad empezaste a cruzar la calle sola? Sola, ¿eh? A los 10 años. ¿Y por qué antes no la cruzabas sola? No le dejaba a tu papá. ¿Y por qué no te dejaba? Exacto, por el riesgo que tenía, porque vos eres inconsciente del riesgo. Entonces, si vos sos inconsciente del riesgo, un chico lo larga a que cruce la calle solo. Y lo más probable es que lo pise un auto. ¿Viste? Cuando vos sos consciente del riesgo, y ya lo tenés incorporado a esa prevención, no solo te enseñó a ser consciente, sino te probó que vos antes de cruzar la calle iba a mirar para los dos lados y si no venía nadie iba a cruzar. Y la vez que no lo hiciste te pegó un chilo, te pegó un chilo, ¿cierto? Entonces hoy en día ni loca cruzaría una calle cerrando el ojo. Sí cruzaría mirando el celular. ¿Cierto? Pero bueno, eso ya es una deformación que te agarró ya. Pero bueno, hay que crear conciencia en todos los que trabajan en estos lugares. El problema que es esto, que mucha gente no cree que va a haber, que puede explotar el polvo del cereal. Si eso es tierra, ¿viste? Es tierra. Sí. Imagino que los equipos de trabajo de empresa o que somos consultores, en la medida que avancemos vamos a tener mucha necesidad de consulta de referencia. ¿Cómo tienen previsto eso? Y hay que trabajar. Nosotros, yo te digo, ustedes me refiero, perdón, van a tener un teléfono, mail, forma de... Sí, yo te explico. Yo hasta el 10 de diciembre voy a trabajar en la dirección del servicio de seguridad. Yo soy personal político. A partir de diciembre no sé quién vendrá. Sí, lógicamente, en los manualcitos que yo hoy le iba a repartir esto, pero no salieron las impresiones de todo, están los teléfonos, digamos, las consultas que pueden hacer. Digamos, también, bueno, la gente que ha trabajado en esto, las empresas, ¿viste? Ellos tienen mucha información sobre el tema.
En la dirección yo voy a preparar a los inspectores, digamos, que van a tener que ir a fiscalizar esto, pero les puedo dar un conocimiento hasta ahí. O sea, hay cosas que son cálculos, por ejemplo, de sistema de ventilación, de análisis de riesgo de proceso, de cálculos de paneles de venteo. Eso, cada profesional va a tener que ir a la universidad, ¿viste? A estudiar o a consultar a alguien que esté en el tema. Contaba más bien a cuestiones de gestión. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 42 meses para el reemplazo de todos los equipos que se consideren por actos certificados. Menos 18 que tardó el documento básico, tenemos un plazo. Así, bueno, por lo que tenemos nos vamos a exceder y por el presupuesto que tenemos, eso nos dice la empresa. Entonces, para negociar o ver si eso... Para eso podés ir a, digamos, ahí a la Dirección de Salud y Seguridad, mostrarle, plantearle los problemas que tenés, pedir prórroga, te la pueden dar o no sé, eso ya te digo, para esa etapa yo no voy a estar, voy a ser consultor. Si me dedico a esto, voy a ser consultor. ¿Quién va a auditar el cumplimiento de esto? No, y por ahí, si está pensado al que no cumpla cómo funciona el Ministerio de Trabajo actual, o sea, con multa, y la herramienta, o sea, digamos, por eso te digo, si hay razones valederas que para una prórroga, como en todos los casos que se pide prórroga y se le otorga, y si no hay razones, bueno, quedará en consideración de... O sea, pensando más que nada que si hay un tipo que tiene una planta de silo en un pueblo que está, vos la ves y se cae a pedazos y lo va a tener que exigir, en 42 meses tener que cumplir con todo esto. Y bueno, pero para las plantas, digamos, hay, o sea, las plantas de silo en los pueblos no van a tener que tener tanta historia de esta, ¿entendés? Porque tiene un elevador de menos de 120 toneladas, pero va a tener que trabajar en la medida organizativa, de capacitación, programa de mantenimiento y limpieza, según los sectores críticos que tengan. O sea, no tiene tanto problema, ¿entendés? Porque las áreas que va a tener clasificadas va a ser el elevador, y si tiene un túnel, un foso, se va a tener que poner a trabajar más en la, digamos, capacitación, inspecciones de mantenimiento. Ni siquiera se le va a pedir el elevador sensor de temperatura de rodamiento, de eliminación de banda. Eso se va a suplir con una inspección diaria o periódica o por turno, ¿viste? Una consulta. El mínimo sea 120 toneladas por hora. ¿No es un poco alto? Eso fue lo que se consensó. ¿Qué querés que te diga? Claro, me parece que sí. Lo que yo conozco me parece. Querían evitar la espacial. Hay que buscarlo. La próxima vez te vamos a sentar a la mesa. Yo no lo había entendido, yo no se encontraba así. No, o sea, que menos de a partir de 120 ya tenés que tener todo. Sí. Menos de 120 tenés que tener un estudio con un profesional de ocurrencia, análisis de riesgo y ver qué medidas va a tomar alternativas para no poner eso. Para no poner eso.